Saludos mis queridos hermanos y hermanas alrededor de este globo donde por la gracia de Dios muchos me han escuchado. Después de varias semanas de haber colgado mi último video, me dirijo a ustedes, puesto que he recibido varias preguntas sobre si yo sé qué pasó con el hermano Natanael. Y esta pregunta ha tomado varias formas. Si yo sé ¿cuál es el caso del hermano Natanael? Otros más bien comparten su sorpresa con el caso de el hermano Natanael. Y la verdad es que yo sí sé algo del tema. Yo sé algo de la historia del hermano Natanael. Aunque es imposible conocer todos los detalles de la vida de un individuo, lo que lo motivan, sus móviles, lo que esa persona realmente siente en su interior y cómo lo que siente se combina con lo que piensa, las luchas interiores. Y bien, algo de esto les puedo comentar, aunque no todo, en el caso del hermano Natanael. Según entiendo, el hermano Natanael, en sus primeros años, sufría mucho por el pueblo que le rodeaba. Pareciera que cuando era joven, tal vez en su niñez, en su adolescencia, él había visto tanta gente sufriendo por el yugo que imponían los líderes de la sinagoga a los creyentes, a los feligreses. Les imponían el yugo de los diezmos y otras ofrendas. Les imponían el yugo de la observancia del sábado. Y el hermano Natanael anhelaba ver a su pueblo liberado, ver a un Salvador, ver al Mesías que viniera y rescatara a su pueblo de estas turbulentas aguas en las que veía que pasaban los fieles, particularmente los pobres, que sábado tras sábado tenían que traer sus diezmos y sus ofrendas y nunca era suficiente. Y también había espías viendo si la persona trabajaba, recaudaba fondos de alguna manera para el sostén de sus hijos. De tal modo que el hermano Natanael se retiraba a un lugar secreto, añorando y orando por la venida del Mesías. Él no quería ser engañado más con las palabras de los líderes religiosos.
Él veía que tras las enseñanzas de las Escrituras, según la explicaban los líderes, había engaño, no había verdad, porque les faltaba ese gran consuelo, esa gran promesa de la llegada del Mesías. Había una higuera a cierta distancia de su hogar, donde seguramente desde niño el hermano Natanael había ido a refugiarse del caos que le rodeaba, tal vez en su propio hogar y más aún en la sinagoga. La Escritura lo relata así en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Era una característica del hermano Natanael, una característica que le ayudó mucho y espero le siga ayudando. Había algo de cinicismo, algo que cuestionaba las enseñanzas, lo que otros dictaban como fundamentos religiosos. Este joven tenía una buena porción de cinicismo, de tal modo que él le pregunta a su amigo Felipe: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense bien cómo Jesús describe a los israelitas, cómo Jesús describe al judaísmo, cómo Jesús describe a toda secta. Hay engaño en la secta, y el engaño es que tú puedes con tus propias obras agradar y obedecer la santa ley de Dios. Ese es un gran engaño, que en tu ser pecaminoso tú puedes superar el reclamo del 10º mandamiento: no codiciarás, porque el mismo mandamiento te dice lo que tú eres: un codicioso. Entonces el engaño está en que los que predican la salvación por medio de la guarda de la ley se desconocen a sí mismos, o si no, guiñan el ojo a su propia realidad y se engañan a sí mismos, pero no el hermano Natanael. El hermano Natanael tenía
aquello que en mi patria llaman la malicia indígena. No le pueden vender gato por liebre, al menos casi nunca. De tal modo que Jesús lo reconoce y dice de Natanael: este no es como los demás, este no se deja engañar, es un verdadero israelita, porque Natanael, en vez de estar convencido de la ley como la manera de llegar a Dios, buscaba la llegada del Mesías. Por eso no estaba engañado, porque no le creía el cuento a aquellos que vendían profecías, obras, diezmos, observancias, como la manera para agradar a Dios. De tal modo que el hermano Natanael se sorprende y le pregunta a Jesús: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y así fue como el hermano Natanael fue el primero de todos los discípulos en declarar la divinidad de Cristo. Y al mismo tiempo su presencia en Israel como el Mesías de Dios en la carne. Aunque no había ido al Sanedrín para ser instruido en teología, el hermano Natanael tenía una profunda manera de entender las Escrituras. Era como si tuviera un doctorado en teología por la manera como podía enseñar las Escrituras. Y él hace esta declaración que Jesús es al mismo tiempo Dios, es de la misma sustancia de Dios y también es el Dios encarnado en la humanidad. Y Jesús le responde y le dice: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. En otras palabras, tú me verás a mí en el árbol colgado como el fruto de la higuera donde tú te escondes. La higuera donde tú te escondes es el fruto de la ley, pero tú verás el verdadero fruto de la revelación de Dios colgando en un árbol para ser tu verdadero refugio, para ser tu verdadero Salvador. Y luego Jesús le dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto. En otras palabras, entenderás la obra de Dios. Se te abrirán los ojos, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí el Señor Jesús hace una exégesis de la visión de Jacob, porque Jacob se había recostado huyendo de su hermano y se le presenta una visión de una escalera sobre la cual subían y bajaban
los ángeles del Señor. Y aquí Jesús le dice, el Hijo del Hombre, ese a quien tú has declarado, es la manera como se llega a agradar a Dios. No es porque tú subes la escalera, sino porque tú estás en la escalera, tú estás en el Hijo de Dios. Y el hermano Natanael comprendió estas cosas y se regocijó en esta gran verdad, una verdad muy diferente a la verdad enseñada por el Sanedrín, enseñada por la sinagoga, enseñada por el judaísmo. El judaísmo enseñaba que esa escalera era la ley y que obedeciendo la ley uno llegaba a la presencia de Dios. Mientras que aquí el enviado de Dios enseña otra cosa. El enviado de Dios, Jesús el Mesías, rechaza esa interpretación de que nosotros podemos subir al cielo mediante la escalera de la ley y dice, lo mayor que eso, hay algo mayor, hay una verdad en la cual no hay engaño. Y esa verdad que el Hijo del Hombre es el puente entre el cielo y la tierra. Y bueno, el hermano Natanael se regocijó y por varios años él fue un verdadero discípulo de Cristo. Le seguía por todas partes. Como era amigo de Felipe, seguramente él estuvo allí cuando llegaron los griegos y le preguntaron a Felipe, su amigo, Señor, queremos ver a Jesús. Ya Jesús estaba encaminado hacia la cruz. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, ese Hijo del Hombre a quien Natanael había declarado por primera vez ser el Mesías, ha llegado la hora en que Él sea glorificado como Salvador. ¿Y de qué manera va a ser Salvador? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. El Señor Jesús no dijo, si alguno me sirve, que me siga de regreso al judaísmo. Y donde yo estoy, es decir, por encima del judaísmo, donde yo estoy, dando mi vida para el perdón de los pecados, para la salvación de la humanidad, allí también estará mi servidor. ¿Cómo conocemos nosotros quién es el verdadero servidor? Aquel que predica los lugares donde ha estado Jesús, donde Jesús es el centro de la predicación y no la iglesia. La sinagoga se predicaba a sí misma como el arca de salvación. Pero ese arca estaba vacío de la presencia de Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y estas palabras las tomó muy en serio el hermano Natanael. Es decir, aquel Natanael que se manifiesta en las Escrituras.
De tal modo que después de la resurrección de Jesús, la historia de la iglesia primitiva, la tradición, cuenta que este Natanael, que también se llamaba Bartolomeo, tenía dos nombres, él y Tomás, el Dídimo, Tomás, el que dudaba, ellos dos viajaron por toda la zona que hoy se consideran los países del Asia Menor. Se dice que Natanael y Tomás viajaron hasta la India, lo que nosotros conocemos hoy como la India, con el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. También viajaron por Turquía y finalmente llegaron a Armenia, donde había una colonia de judíos. Y cuando llegó Natanael, predicando no dentro de la sinagoga, sino predicando fuera de la sinagoga. Predicando no dentro del judaísmo, sino fuera del judaísmo. Los judíos le pidieron a Natanael que se retractara de su fe en Cristo. Se retractara del mensaje de salvación que él predicaba. Él era muy claro en su salvación, en su mensaje de salvación, porque él no se dejaba engañar. Seguramente los judíos le dijeron: vuelve con nosotros. En nosotros vas a encontrar verdadera bendición. Nosotros te vamos a ayudar en tus necesidades. Ven, regresa con nosotros. Vamos a cuidar de ti. Vamos a cuidar de tu familia. Entre nosotros vas a encontrar salvación. Retráctate. Tú podrás ser un gran líder dentro del judaísmo. Podrás dar testimonio de cómo anduviste siguiendo ese camino de la salvación por medio de ese crucificado. Y podrás dar testimonio entre el judaísmo de que estuviste equivocado. Retráctate. La historia de la iglesia primitiva cuenta que Natanael no se retractó y sufrió una muerte igual a la de su maestro. Él lo perdió todo. Perdió vida. Perdió amistades, seguramente perdió familia, aunque nosotros no sabemos si él estaba casado o no, si tenía hijos o no, si tenía padres. Padres tendría. Y no se retractó y fue flagelado, y después del flagelio fue también crucificado. Y la iglesia primitiva dio testimonio que la muerte del hermano Natanael había dado mucho fruto entre los paganos y entre los judíos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Este es el hermano Natanael
que yo conozco. El hermano que no se retractó a pesar de las amenazas o a pesar de la soledad, a pesar de que no tenía un núcleo social que le apoyara, no se retractó, no se devolvió al judaísmo, rechazó las vanas invitaciones del judaísmo para volver y ser uno grande entre ellos. Él rechazó todo eso. Ese es el hermano Natanael que conozco, el que no se retractó, el que no dio brazo a torcer en su momento de gran prueba y necesidad. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tal si este hermano Natanael, que encontramos aquí en Juan y en la historia de la iglesia primitiva, qué tal si ese hermano Natanael se hubiera retractado? ¿Qué tal si ese hermano Natanael hubiera vuelto al judaísmo? ¿Qué tal si ese hermano Natanael, por razones de la debilidad de la carne, viéndose solo, viéndose sin apoyo, viendo tal vez que no había futuro para él y su familia, siguiendo al Señor Jesús a pesar de todas sus promesas, qué tal si en un momento de desesperación ese hermano Natanael, del cual nosotros leemos en las Escrituras que no podía haber engaño, qué tal si el engaño finalmente entró en él y lo engañó, diciéndole que fuera del judaísmo, fuera de la sinagoga, no tenía futuro? ¿Qué tal si nosotros, en vez de ver al hermano Natanael como un mártir que derramó su sangre como fruto, qué tal si la Escritura nos contara que él volvió a la sinagoga? Y es muy posible que no este Natanael, sino otros volvieron al judaísmo, porque toda la epístola a los Gálatas es testimonio de que muchos sí se retractaron, a pesar de haber sido enseñados por el apóstol Pablo en el gran tema central de la iglesia, de que somos justificados solo por la fe, sin las obras de la ley. La epístola a los Gálatas es testimonio de que sí, muchos Natanaeles fueron engañados y volvieron al judaísmo, y seguramente encontraron vida en el judaísmo. ¿Qué tal si por una gran sensibilidad emocional, sentimental, este Natanael hubiera regresado a la sinagoga y se hubiera retractado de todo lo que predicó? ¿Cuál sería nuestra actitud hacia ese hermano Natanael de la Escritura? Y otros Natanaeles que encontramos en la epístola a los Gálatas,
y a lo largo de la historia hasta el día presente, Natanaeles, que tal vez por una angustia de su alma que ni ellos mismos pueden entender, desesperados, finalmente sucumben al engaño de la falsa doctrina de la ley. Y regresan cabizbajos, pero abrazados por el tumulto de personas que los reciben con aplausos y con gran alegría, porque habían estado orando por él y ahora él vuelve al hogar. ¿Qué tal? ¿Cuál sería nuestra reacción hoy hacia estos Natanaeles? Nos dice el apóstol Pablo que seguramente los conocía personalmente y lo dice precisamente en la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Esa carta dirigida a los Natanaeles que se habían ido de la iglesia y a los que los habían visto ir. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que la ley de Cristo no se cumple guardando el sábado ni devolviendo los diezmos, sino sobrellevando las cargas de los otros, sobrellevando las decisiones que han tomado otros en devolverse al judaísmo, al haber dejado entrar el engaño en sus almas por alguna debilidad emocional, sentimental, que son muy entendibles. Vivimos en la carne que todavía no ha sido glorificada y esa carne es susceptible a ser engañada, a sentirse sola, angustiada, a ver que las puertas se cierran por todos lados. Nos dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En otras palabras, no nos engañemos nosotros tirando piedras a aquellos que se devuelven al judaísmo, porque nosotros también pudiéramos ser sorprendidos por esas mismas tentaciones. Más bien aferrémonos a la gloria de Cristo, a su cruz, donde nosotros encontramos consuelo y salvación. No nos pongamos a mirar obsesionados a lo que nosotros pensamos es la falta de otro, es la falta de fe, ni tampoco nos pongamos a cuestionar nuestra fe en Cristo porque otros la han abandonado, sino fiarnos, aferrarnos a Cristo nuestro Salvador, no dejándonos engañar por nuestro propio orgullo, porque tal vez pensamos que somos mejor que esos Natanaeles que se han regresado, porque nosotros también tenemos nuestras propias faltas y defectos y debilidades. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carne.
No os engañéis, nos dice acá. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, es decir, el judaísmo vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa nueva creación es Cristo Jesús, la nueva creación de Dios para nosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Así que esta es la manera como yo me dirijo al caso del hermano Natanael. En primer lugar, ese hermano Natanael, que no se retractó, yo no sé qué es eso. Yo no sé si yo soportaría esa prueba. No puedo gloriarme en que yo sí soportaría la prueba. Pero uno mi lealtad a ese Natanael que no se retractó de la fe en Cristo y no se regresó al judaísmo. Porque nuestra lealtad no es a la amistad, no es ni siquiera a aquellos con quienes trabajamos y colaboramos. Nuestra lealtad está con Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Así que hoy recordemos a nuestros hermanos Natanaeles, los que no se retractan, los que están dando hasta sus vidas por el Evangelio de Cristo. Y también llevemos en nuestro corazón, en oración, en amor, aquellos que han regresado, que finalmente fueron sucumbieron al engaño de la amistad, de los sentimientos, de pertenecer a algún lugar. Por eso es importante que los que salen hoy de las sinagogas, de las sectas, encuentren un nuevo lugar espiritual, porque si no encuentras un nuevo lugar espiritual, una nueva congregación donde reunirte, aunque sea muy pequeña, que te reúnas regularmente, poco a poco las telarañas y los lazos de la congregación del judaísmo llegarán a ti y te envolverán con esos lazos sentimentales para que te retractes de tu fe y digas que todo lo que predicaste, todas aquellas cosas bellas, Natanael, que nos enseñaste, del gran amor de Dios, cuya voluntad es ver la salvación de todos. ¿Cómo vamos a extrañar estas enseñanzas? Pero a ti y a otros Natanaeles te llevamos en nuestro corazón, te amamos,
te queremos. Y así como el Señor Jesús dijo que llevémonos los unos a los otros nuestras cargas, que así también nosotros llevemos las cargas en nuestro corazón en oración por aquellos que no se retractan y por aquellos que se han retractado. Pero lejos esté de mí, como dice el apóstol, gloriarme en alguna otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y eso nos da la gran seguridad que en Cristo, por el derramamiento de su sangre, nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, porque Él nos lleva a todos nosotros en su corazón y nos llevó en la cruz, bajó a la muerte con nosotros en su alma, para resucitar con nuestra vida en su corazón para siempre. Y hoy reclamamos que es Él quien nos da el latido de su corazón para vida eterna. Amén.